¿Qué tal, amigos? Gusto saludarles en este programa. Me gustaría saber, bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros. A esta hora me encuentro aquí en compañía de nuestro querido pastor Esteban Bor, fundador, presidente también, orador principal de nuestro ministerio Seekers and Seal y Seekers and Seal Latino. Bienvenido, pastor Bor. Gracias, Daniel. Es un placer estar contigo aquí en el programa. Muchas gracias. Yo soy Daniel Miranda, también orador asociado de este canal Zoom TV Latino. El día de hoy tenemos unas preguntas fascinantes, como siempre, pero antes de comenzar quisiera recordarles lo siguiente. Si usted desea enviar sus preguntas aquí a nuestro canal, lo puede hacer a través de la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Este programa, Pastor Bor, se está volviendo muy popular. He notado cómo en las redes sociales incluso personas lo comparten, los episodios que nosotros estamos teniendo, así que cada vez más nos llegan más preguntas. Amén. Qué bueno. Así es. Entonces, si usted no recibe respuesta a su pregunta en 1, 2 o 3 meses, no crea que nosotros no la hemos recibido. La razón es porque tenemos muchas preguntas, como pueden ver acá, que aún están pendientes por responder. También queremos animarles a que, si usted desea saber qué preguntas ya han sido respondidas y también ver más de nuestros materiales, puede acá descargar nuestra app que se llama Zoom TV. Justo aquí en este momento la estoy abriendo, aquí la tengo abierta. Zoom TV se llama nuestra aplicación, es una nueva aplicación. Allí usted puede ver todos nuestros programas y también incluyendo este programa Me Gustaría Saber, con las preguntas que ya se han respondido en todos los episodios anteriores. Entonces, de esa manera, si usted tiene una pregunta, antes de que la envíe, revise nuestra aplicación si ya su pregunta ha sido respondida. Si no, entonces puede enviármela. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Quiero pedirle, pastor, si usted nos dirige en oración. ¿Cómo no? Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos dar las gracias porque nos has dado tu palabra. Amén. Una guía segura en un mundo que anda completamente confundido. Pedimos tu sabiduría este día. Danos claridad de pensamiento para contestar apropiadamente estas preguntas. Amén, Señor. Bendice también a aquellas personas que están viendo el programa, que sea una bendición para la vida personal de ellos también. Amén. Te damos gracias por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. 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 La primera pregunta para esta hora viene de nuestro hermano José Mesa Martínez. Le saludamos, querido hermano. Nos saluda el hermano también a nosotros y dice: mi pregunta es, ¿solo Josué y Caleb entraron con vida en la tierra prometida o fueron más? Que creo que es una pregunta sencilla, pastor. Sí. La Biblia nos dice que de los que salieron de Egipto, solamente entraron ellos dos, pero en realidad fue una gran multitud de que habían nacido en el desierto, una nueva generación que había surgido. Fueron una gran multitud de ellos. Sí. Sí, tenemos un texto que nos dice eso. Muy bien. No solamente Josué y Caleb, sino había una edad límite también. También, correcto. Dice en el versículo 29 de Números 14, y voy a leer el versículo 30 también. Dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba. Correcto. Los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Así que todos los menores de 20 años pudieron entrar. Correcto. Y Josué y Caleb. Correcto. Que parece que tenían más que 20 años. Sí. Es bueno esa aclaración porque sí, solemos nosotros hacer énfasis en Josué y Caleb, pero hay que tener en cuenta el límite de edad. Sí. Los de 20 para arriba que se rebelaron
todos perecieron en el desierto, excepto Josué y Caleb, pero los que eran menores de 20 años, que cuando sucedió la apostasía aquí en Cades Barnea, pues esos entraron. Exactamente. Muy bien. Una pregunta sencilla, pero importante. Claro. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta es más profética y creo que usted es una autoridad aquí en la profecía, pues lleva años estudiándola. La pregunta tiene que ver con el pasaje que se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 11 y 12. Dice, por favor, quisiera que me explicaran Daniel 7, 11 y 12. La pregunta la hace el hermano Luis González. Vamos a leer entonces el pasaje. Daniel, el capítulo 7, versículos 11 y 12. Vamos a mirar el punto acá que nuestro hermano desea explicación. Nos dice la palabra del Señor. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, el hermano no especifica qué de este pasaje no entiende, pero dice que le expliquemos todo el pasaje. Quizá pudiéramos hacer un resumen. Tal vez el punto que está preguntando, basado en experiencia anterior que yo he tenido, es particularmente el versículo 12, a donde dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, es decir, habían caído ya, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es un pasaje que se han dado diferentes explicaciones, pero pienso yo que la mejor explicación que he oído se encuentra en el hecho de que aunque a estas bestias, el león, el oso, el leopardo, el dragón, se le había quitado su dominio, en realidad su influencia continuó. Correcto. Y eso lo ve uno en Apocalipsis 13 y el versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2, donde dice, me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia representa el poder papal. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esto está pasando durante el tiempo del Imperio Romano. Correcto. Ya han caído Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, que representa a Roma, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, que la cultura y la religión de las naciones anteriores perduraron, aunque se les había quitado el dominio. Correcto. Y lo mismo lo vemos en Daniel 2 con la imagen. Cuando la piedra golpea la imagen está entera todavía, aunque ya Babilonia, Medo-Persia, Grecia habían caído, pero la imagen sigue entera, pues los principios, la cultura de esas naciones paganas y su religión, pues continuó, y Roma papal heredó todos esos elementos de estos reinos anteriores. Toda la religión pagana fue heredada por Roma papal. Correcto. No solamente de Roma pagana, sino que Roma pagana había asimilado de Grecia, Grecia había asimilado de Medo-Persia, Medo-Persia de Babilonia. Así que últimamente, aunque no tenían dominio, se perduró su influencia. Correcto. Muy bien. Ahora, quizá el versículo 11, quiero aprovechar que estamos en este pasaje. Se habla de 3 fases o etapas del cuerno pequeño, donde dice que mientras se miraba, él estaba mirando este cuerno pequeño, las insolencias que hablaba, las blasfemias. Dice que mataron a la bestia, la 4ª bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La pregunta es, ¿será que se está refiriendo al mismo evento o se está refiriendo a 3 momentos distintos? He escuchado explicaciones donde la primera es la herida mortal, la segunda es cuando Jesús viene por segunda vez y la tercera es después del milenio, cuando es destruida completamente.
Es posible que haya 3 etapas aquí. No había pensado en eso. Nunca había escuchado esa aplicación. Pero es posible que esté ahí porque se encuentran 3 etapas ahí, claramente. Claro. Ok. Es una posibilidad. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta muy interesante también. Nos viene de Franklin Valencia y nos dice, ¿cómo debe enfocarse el ministerio de sostén propio? ¿Es completamente independiente de la iglesia con respecto al manejo del dinero? He oído que el espíritu de profecía se pronuncia al respecto. Me gustaría saber. Muchas gracias. Y yo escribí esta pregunta excelente porque me parece pertinente que se haga, ya que hoy parece que se está volviendo de moda de levantar muchos ministerios, pero no se ha entendido la diferencia entre ministerios independientes o ministerios de sostén propio de apoyo a la iglesia, como es nuestro ministerio aquí en Secrets Unsealed. Yo tengo una sospecha, y es que el Franklin Valencia que hace esta pregunta fue alumno mío en Colombia. ¿Oh, sí? Ok. Sí, tiene un hermano que se llama Luis Valencia, que hasta que se jubiló recientemente enseñaba teología en la Universidad Adventista de Venezuela, en Nirgua. Oh, ya. Así que conozco bien a Franklin. Franklin siempre hacía muchas preguntas, aun cuando estaba en clase. Si es el mismo Franklin, entonces muchos saludos, Franklin, si estás viendo el programa. Ok, muy bien. Ahora, podríamos decir en cuanto a la obra de sostén propio, ¿qué es de sostén propio? Significa que no devenga apoyo económico de la obra organizada. Correcto. Es decir, no es sostenida económicamente por una misión, una asociación, una unión, por la división o por la conferencia general. Se sostiene a base de venta de materiales o posiblemente donativos que reciben. Amén. Ahora, nuestro ministerio, Secrets Unsealed, o Secretos Revelados en español, es un ministerio de sostén propio. No, me gusta llamarlo un ministerio de apoyo a la iglesia. Amén. Es decir, no me gusta cuando la gente dice, bueno, Secretos Revelados es un ministerio independiente. Exacto. No es independiente. Es un ministerio de apoyo a la misión de la iglesia adventista. Y tiene sus ventajas muy grandes, porque hay muchas personas que aceptan el mensaje, se bautizan, entran a la iglesia y devuelven diezmos y ofrendas sin que la obra organizada haya contribuido ni un solo centavo para que ellos ingresaran a la iglesia. Y hay muchas personas que yo he bautizado que entraron a la iglesia adventista por medio de nuestro ministerio de apoyo a la iglesia. Amén. Nosotros no tenemos una iglesia en este ministerio, no tenemos un templo en este ministerio, no nos reunimos los sábados ni los miércoles aquí en este ministerio. Nuestro objetivo es producir material para fortalecer a los miembros de la iglesia y, en segundo lugar, para traer los que son de mente abierta allá afuera para que ingresen a la iglesia. Amén. Yo tengo mi credencial ministerial válida, en orden. Soy miembro fiel de la iglesia adventista, de mi iglesia local, y devuelvo mis diezmos y ofrendas a mi iglesia de la organización. Amén. Así que así debe ser. Hay otros por ahí que se levantan, establecen un ministerio que está en guerra con la obra, o un ministerio donde ellos quieren beneficiarse económicamente pidiendo donativos de parte de la gente. Esos sí son ministerios independientes. Gracias, pastor, por hacer esa aclaración, lo cual es importante hoy ante el gran despertar, diría yo, de muchos hermanos laicos de comenzar un ministerio. Déjenme leerles una cita. El espíritu de profecía, y bien decía nuestro hermano Franklin, que la sierva del Señor habla de la obra de sostén propio. Creo que usted lo ha definido y lo ha explicado muy bien. Es un tipo de obra que no devenga recursos de la tesorería de la iglesia. Sin embargo, algunos han tenido la mala impresión
de que porque es de sostén propio y es independiente financieramente, entonces debe ser también dependiente o independiente más bien en todos los demás aspectos, en lo que creemos. Entonces hay cierta independencia no santificada que es preocupante en algunos casos. La sierva del Señor lee, este es un manuscrito interesante, de manuscrito 97 de 1901. Yo estuve hojeando este capítulo, todo el capítulo es impresionante porque está escrito en el tiempo de la apostasía alfa, de la crisis de Kellogg en el año 1901, y ella hubiese tenido razones suficientes para apoyar una obra completamente independiente de la organización, pero ella dice acá, no que el pueblo profeso de Dios no piense que es un privilegio separarse de la conferencia y la organización, para que ellos muestren su supuesta eficiencia. Esto es enteramente opuesto al orden de Dios. Hay necesidad de perfecta unidad de amor y esto aparecerá cuando aprendamos de Jesús. Amén. Qué hermosa esa cita. Ahora, algo que me gustaría comentar y aprecio que el pastor Borg también hizo, aclaró, hizo énfasis en esto. Aquí en Secrets Unsealed no tenemos templo. Nosotros nos reunimos en las iglesias locales. El espíritu de profecía, y corríjame si estoy mal, pastor, el espíritu de profecía habla de ministerios laicos de apoyo a la iglesia, de sostén propio, pero no encuentro apoyo en el espíritu de profecía a iglesias de sostén propio independientes, fuera de la organización de la iglesia. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy se está volviendo de moda en muchos lugares de establecer iglesias de sostén propio, donde se establecen tipos ancianos, un orden de anciano distinto, donde personas se autoproclaman ser pastores y ordenan ancianos en esas iglesias independientes. Y ellos dicen que son, porque la obra de sostén propio es apoyada por el espíritu de profecía. ¿Qué piensa usted al respecto? Y no solo laicos, sino hay individuos que fueron pastores de la iglesia, que, digamos, tuvieron problemas con dinero, o posiblemente tuvieron problemas con mujeres, o problemas con doctrinas, que han salido de la obra y entonces se independizan, forman sus propias organizaciones religiosas, sus propias iglesias, y entonces la gente dona a ese ministro que estableció el ministerio. Ahora, vale decir que este ministerio, Secrets Unsealed, Secretos Revelados, es muy cuidadosamente gobernado económicamente. Amén. Cada año nosotros tenemos una empresa, nos cuesta unos cuantos miles de dólares, debo decir, una empresa que nos hace auditoría. Independiente, no es una organización secular, no es eclesiástica, es una compañía secular que viene y nos hace una auditoría. Y gracias a Dios, la auditoría de este año salió hace unos días nada más y tuvimos un reporte pero extraordinario. Gloria a Dios. En el manejo de los fondos de acá. Por ejemplo, yo viajo y valga la aclaración de esto, yo viajo y cuando viajo llevo materiales para vender con descuento. Y no falta alguno por ahí que dice, el pastor Borg trae los materiales para enriquecerse, para ganar plata. Pero todo ese dinero vuelve al ministerio, yo tengo que rendir cuentas por todos esos materiales. Y todo el dinero entra al ministerio y yo no me embolsillo nada de eso. Amén. Yo tengo que rendir cuentas acá por lo que llevo. ¿Por qué llevo el material? Es incómodo, porque me toca llevar una caja extra, además de mi maleta. Entonces, cuando uno llega una caja en el hombro, y lo llevo porque yo quiero que la hermandad se beneficie con los materiales. Amén. Ese es el único motivo. Amén. Aquí se le paga salario decente a la gente que trabaja aquí, Amén, con sus beneficios decentes, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Nos sostenemos un poquito, tal vez un 5 a 7% con ventas de materiales, pero el 95 a 97%, a 93% de nuestro sostén
es donativos de los que creen en lo que nosotros hacemos acá. ¿Sabe, Pastor Borg, que eso es tan importante? Y a mí me encanta la transparencia de este ministerio en el manejo de los recursos, porque no es el caso, tristemente, de algunos que tienen la práctica de ellos reciben la donación, pero la manejan personalmente a favor, sea de la causa, y puede que la estén manejando bien, pero esa transparencia o esa falta de transparencia deja mucho que decir en algunos de los que apoyan ciertos ministerios. Así que ojalá los ministerios de apoyo pudieran hacer eso mismo para que haya cada vez más claridad, más transparencia en los manejos de los recursos del Señor. Otra cosa que quiero mencionar es que cuando a mí me invitan de alguna parte, o a ti, uno de los que predican acá, nosotros no cobramos honorarios. Así es. Hay ciertos predicadores que cobran una cantidad exorbitante para ir a predicar. Nosotros solamente cobramos los gastos de viaje, más nada. El pasaje aéreo, la comida y si hay que alquilar un carro, eso es lo que tiene que pagar la organización. Así que la organización que nos invitó. Así que en realidad nosotros no andamos en este asunto por dinero. Amén. Andamos porque creemos en el mensaje y porque queremos compartir ese mensaje con la mayor cantidad de gente posible. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Creo que era necesario que nosotros hiciésemos esa aclaración. Me preocupa un poco la situación de algunos hermanos que tienen buenas intenciones, pero creo que han recibido una idea incorrecta de qué es la obra de sostén propio. Así que gracias, hermano Franklin, por ayudarnos con esto. Bien, es posible que esta siguiente pregunta no alcancemos a responderla en el tiempo que nos quede, pero haremos lo mejor que podamos. En esta pregunta sé que el pastor Bora ha hecho mucha investigación, tiene que ver con el comunismo en la Biblia. Nos saluda, creo que este no es el nombre de la persona, pero dice que viene de Rafa Cuba, debe ser Rafael de Cuba, así lo interpreto. Tal vez. Nos dice, saludos, Pastor Bor. Quisiera saber si la hermana White escribió algo del comunismo directa o indirectamente. Sé que en Apocalipsis 11 se habla del ateísmo en Francia y algunos lo aplican a la Unión Soviética. ¿Podría explicarme más? Bueno, en realidad los comunistas trazan su origen a la Revolución Francesa. Así es. Históricamente esa es la raíz del comunismo. La hermana White no menciona la palabra comunismo porque no estaba de auge en el tiempo en que ella vivió. Pero tiene una cita que posiblemente tú tienes allí en el libro La Educación, donde ella dice que el mundo se está moviendo una vez más hacia una revolución francesa. No sé si puedes conseguir esa cita. Está en el libro La Educación, pero no recuerdo exactamente la página. Vamos a ver si logras conseguir esa cita. Mientras la encuentro puede seguir. Sí, está bien. En otras palabras, la hermana White, hasta donde yo sepa, no usa la palabra comunismo, pero sí describe la filosofía básica del comunismo. Es más, ella tiene una cita donde dice que la idea de que todas las personas en la sociedad deben tener los mismos recursos y los mismos beneficios no está de acuerdo con el plan de Dios. Interesante. Porque dice, Dios estableció a los ricos para ayudar a los pobres y los pobres deben aprender a depender de Dios para su sustento. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Correcto. Es decir, igualar a todo el mundo como es el movimiento socialista hoy en día, no es el plan de Dios. Porque, hoy, por ejemplo, hoy en día hay mucha crítica en contra de los que manejan el capital, digamos, del dueño de Amazon y los dueños de las petroleras, etc. Y es cierto que ellos se enriquecen exorbitantemente, pero también hay que tomar en cuenta que ellos sostienen a la clase media, por lo menos en los Estados Unidos, porque emplean a miles y miles de personas en sus negocios
Así que de esa manera la gente puede ganarse la vida. Yo no envidio a esos magnates que manejan tanto dinero. Tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos da. Amén. Y no codiciar tanto más. ¿Pudiste conseguir la cita? Sí, creo que es esta. Educación, página 206. Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Ahora, eso apareció hoy en el periódico, ¿no? No. Porque pareciera que alguien lo estuviera escribiendo hoy y poniéndolo en el periódico. Exactamente lo mismo que está pasando. Todo lo que ella dice en esa cita, que la escribió alrededor del año 1900, está cumpliéndose hoy en día, hoy por hoy, en el mundo que vemos. Tremendo. Sin un solo detalle que falle. Ahora, ¿qué diríamos rápidamente el rey del sur? Algunos hablan del rey del sur en Daniel 11:40 como el comunismo en estos tiempos. En realidad, yo creo que es más amplio. Yo le digo el secularismo. Secularismo. Eso habla la hermana Boya en el conflicto. Eso incluye socialismo, eso incluye comunismo, eso incluye la gente que no tiene ninguna inclinación religiosa. Es decir, es lo contrario al rey del norte, que es religión apóstata. Y el rey del sur es mundanalidad o el mundo secular apóstata. Muy bien. Interesante pregunta. Creo que hoy por la guerra ya en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, China, pues muchas personas hoy están muy inquietas al respecto. Esta pregunta, de hecho, fue enviada antes de que comenzara la guerra en Ucrania, así que llegó justo a tiempo para nuestro programa ahora que esto está en boga. Bien. Y la gente quiere saber qué papel va a jugar China y Rusia, porque hablamos de los países occidentales. El punto clave es que la Biblia dice que la profecía se va a cumplir especialmente en el mundo occidental. Amén, así es. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Este programa es maravilloso, pero nos veremos hasta un próximo episodio. Dios te bendiga.